Bien. Me voy a quedar para no distraerme con el chat abierto. A ver, ahí vamos. Bueno, ahora sí, buenos días a todos y todas. Disculpen los inconvenientes. Realmente ha sido un momento difícil porque estaba con otros distractores aquí en mi casa. Me encantaría estar en el aula 20, creo que esto ya lo he dicho y creo que es compartido, pero bueno, es la realidad que nos toca. Hoy, buen día, Santiago. Bueno, hoy vamos a ver lo que es estrictamente la Ley de Ejercicio Profesional, la 10.306, que los regirá a aquellos que vivan luego de recibirse en la provincia de Buenos Aires el resto de su carrera. Como ya lo he dicho en otras oportunidades, hay investigaciones que refieren que aquellos que abrazan una profesión y luego de lo que es el prolongado periodo de formación en la universidad y luego para el resto de su carrera profesional, es muy difícil que la abandonen. Son pocos los casos en este sentido de psicólogos y psicólogas, que es lo que conozco, que dejan la profesión para dedicarse a otras tareas. Hay casos, pero son los menos, son muy pocos. Sigo recibiendo gente y eso es un distractor. Ahí está. Bueno, decía hoy que hemos visto hasta ahora lo que ha sido la profesión de psicólogos y las limitaciones que hemos tenido, sobre todo por ausencia de legislación o legislaciones proscriptivas. Y eso de algún modo nos dio un perfil y una cuestión de sensibilidad frente a lo que se suponen a veces que son atropellos y que la comunidad toda reacciona de manera muchas veces irracional, como fue la más reciente en 2018, cuando el Ministerio de Educación ordenó lo que son las actividades reservadas de título, o sea, las actividades de riesgo. Nosotros somos una carrera del 43 y por lo tanto hay cuestiones que el Estado debe tutelar, digamos, para poder dar validez al título de psicólogo. Por otro lado, el estar en el artículo 43 no es algo que se impone, es algo que pide cada una de las profesiones que elige estar en ese artículo. En el caso de la ley de ejercicio profesional o de las leyes de ejercicio profesional, son leyes de derecho público. ¿Qué significa esto? Que el Estado delega en los propios profesionales la potestad de ser autónomos, de generar sus propias legislaciones y de controlar la ética profesional. De algún modo, los colegios profesionales son aquellas instituciones que, en el caso de ustedes, cuando se reciban, van a ser alojados allí y van a transcurrir el resto de su vida profesional. El Colegio de la Provincia de Buenos Aires es el mayor colegio en cuanto a número de matriculados en este momento. Por la pandemia no tengo el número exacto, pero debemos rondar arriba de los 28.000 matriculados en toda la provincia. Claramente es la provincia más grande del país. La ley de ejercicio profesional entonces fue sancionada el 1 de agosto de 1985 bajo el lema "hacer legal lo legítimo". Como fueron sancionadas todas las leyes de ejercicio profesional hasta la fecha, o sea, en esa fecha, las que fueron sancionadas luego de la dictadura por toda la situación previa que existía. La mejor manera de poder hacer que ustedes lean y comprendan los postulados o lo que taxativamente limita esta ley y lo que permite, o sea, derechos y obligaciones, es que puedan tenerla en pantalla, así la vamos siguiendo. Así que les doy unos minutos a ver si la pueden ir siguiendo. ¿La tienen?
Bien, vamos a ir por puntos. El capítulo 1 habla de la actividad profesional. En general yo menciono que el artículo 2, el 3 y el 4 son el qué, el cómo y el quiénes. El qué es el artículo 1 dice que la ley considera ejercicio profesional del psicólogo toda actividad de enseñanza e indicación del conocimiento psicológico y de sus técnicas específicas. Y menciona A, la investigación y exploración de la estructura psicológica humana a nivel individual y grupal, diagnóstico, pronóstico, tratamiento de la personalidad para recuperación, conservación, prevención de la salud mental mediante métodos y técnicas específicamente psicológicas. Cuando uno lee una ley hay que ver el contexto en que esto se escribió y el momento en que fue sancionada. Había que ordenar todas las situaciones de titulaciones que había en el país hasta ese momento. El B dice, desempeño de cargos, funciones, comisiones o empleos por designación de autoridades públicas. Esta sin duda fue la cuestión que más costó en cuanto a poder permitir que los psicólogos tuviéramos la posibilidad de desempeñar cargos públicos en instituciones públicas o privadas. La admisión, evacuación, expedición y presentación de consultas, estudios, consejos, informes, dictámenes, periciales, etc. Pensar en esta situación porque hasta ese momento todo lo que era expedir una certificación por parte de un psicólogo tenía que ver con, me estoy distrayendo mucho con esto, espera un poquito. Sí, no se podía firmar, o sea, no teníamos matrícula autorizada, no ser autónomos para poder firmar este tipo de emisiones, ¿sí? De certificaciones, títulos, peritajes, etc. Y la otra cuestión de qué puede un psicólogo es la enseñanza y el asesoramiento. El artículo 3 dice, el psicólogo podrá ejercer su actividad en forma individual o integrando equipos interdisciplinarios en instituciones o privadamente. En ambos casos podrá hacerlo a requerimiento de especialistas de otras disciplinas o de personas o instituciones que por propia voluntad soliciten ese asesoramiento. O sea, lo que se hace hincapié allí es la cuestión de la autonomía siempre. Ahora, ¿en quiénes podrán ejercer? Allí lo que se hizo fue ordenar todas las titulaciones que hasta ese momento se estaban otorgando por universidades, sean públicas o privadas, porque había una dispersión de titulaciones que oscilaban entre licenciados en psicología, que en su mayoría éramos denominados de esa manera, y doctores en psicología, esto en el grado universitario, había universidades que otorgaban esa titulación, y también psicólogos, psicólogos clínicos, psicólogos educacionales, psicólogos laborales, etc. O sea, había una dispersión de titulaciones que al momento de la sanción de esta ley hubo que ordenar. Hoy por hoy, esta es una carrera mayor de grado y otorga en su gran mayoría el título de licenciado en psicología o psicólogo en algunos casos, pero en el grado universitario es el título que se otorga. Bueno, ¿quiénes podrán ejercerla? Ahí está lo que acabo de decir. Una cuestión importante es el artículo 6, que dice, el ejercicio de la profesión impone una actuación personal, prohibiéndose en consecuencia la cesión del título firma. O sea, la actuación
parece un perogrullo, pero la actuación siempre es a título personal y bajo responsabilidad del profesional actuante. Esto es lo que dice la ley. Los profesionales de la psicología, artículo 7, están, sin perjuicio de lo que establezcan las demás disposiciones, obligados a prestar colaboración que les sea requerida por el Poder Ejecutivo en casos de epidemia, desastres o emergencias. Cuando esto se sancionó, tuvimos bastantes discusiones acerca de cuáles podrían ser esas actividades. A lo largo de los años hubo situaciones en distintas partes del país donde los psicólogos se organizaron y a través de sus colegios profesionales decidieron brindar atención a la comunidad. El caso Cromañón fue uno de los más conocidos y sin duda la pandemia que nos azota hizo que el año pasado muchas instituciones y el propio colegio brindaran asistencia a la comunidad sin que se lo tuviera que pedir la autoridad del momento, ¿no? El B es asistir a los solicitantes de sus servicios profesionales cuando la importancia del problema se le imponga y hasta tanto, y en caso de decidir la no persecución de la asistencia, sea posible delegarla en otro profesional. O sea, no se puede abandonar a una persona que se está asistiendo o que requiera la contención psicológica. Y esto está arreglado por ley. Guardar secreto profesional. Parecería que esta cuestión, que es más del orden deontológico en el sentido de que es una norma de obligación, es obligación del psicólogo guardar secreto profesional, debería ser una cuestión que esté más en el código de ética y de hecho lo está. Pero lo que significa esto es... Esperen que sigue entrando gente. Lo que significa esto es que el secreto profesional no solo es una norma de tipo deontológica o no solo tiene aspectos que hacen a la ética y a la deontología, sino también que es una obligación legal. De hecho, lo decía la otra vez y lo reitero, el secreto profesional es una de las normas más antiguas que registra la historia de la humanidad, sobre todo en el campo de la salud. Ya lo veremos cuando lo trabajemos puntualmente, pero lo concreto es que en la ley 10.306 es obligación del psicólogo guardar secreto profesional y ya lo expresa allí. El artículo 8 dirá que el psicólogo trabajará en forma independiente o a requerimiento de especialistas del ámbito educacional, laboral. O sea, el psicólogo en sí es independiente. Si además son requeridos sus servicios por otros especialistas, bienvenido sea. El artículo 9 plantea que queda prohibido a los profesionales que ejerzan la psicología y acabamos. O sea, una ley, cualquier ley, nos limita y nos protege, o sea que nos marca los límites en los cuales podemos movernos. Queda prohibido a los profesionales que ejerzan la psicología aplicar a su práctica profesional, tanto pública como privada, procedimientos rechazados por los centros universitarios o científicos reconocidos por el Colegio de Provincia de Buenos Aires. Si no quieren hablar, por favor pónganlo en el chat, pero bueno, ¿cuáles serían estos procedimientos que los psicólogos no podríamos desarrollar? ¿Cuáles les parece que serían esos procedimientos o esas técnicas? Constelaciones familiares, Reiki, astrología. Así es. Así es, esas y tantas otras que en aquel momento, y después lo vamos a ver en alguna de estos artículos, estaba la cuestión de las prescripciones flores de Bach, por ejemplo, ¿sí? Ese que acabas de mencionar, ¿quién habló? Matías Cardoselli. Ahí veo a Giselle Loruso, pero Giselle Loruso es Hugo Martínez Álvarez, así que es el único que te veo, Hugo. Es el único que te veo, parece. No, Matías. Déjelo que tenga la identidad que quiera a la mañana. ¿Cómo? Déjelo que tenga la identidad que quiera a la mañana. Por supuesto, pero por supuesto. Bueno, no voy a entrar en esa. ¿Cómo te defienden, Hugo?
No, que quería decir que todo eso es lo que hoy llamamos intrusismo y que es una cuestión que está muy combatida por los colegios profesionales, por supuesto, pero es una cuestión que en el mundo está siendo muy compleja en esto de que haya profesionales que están reglados y regulados, pero que sin embargo utilizan técnicas no solo no aceptadas por la comunidad científica, sino que no son científicas. Y esto es una cuestión que los colegios profesionales combatimos. Queda prohibido entonces anunciarse por cualquier medio especializaciones no reconocidas por el Colegio de Psicólogos. Esta es una ley marco, es decir, es una ley que regula los aspectos centrales. Y por ejemplo, así como hace un rato hablábamos de guardar secreto profesional, que es obligación del psicólogo, secreto profesional está regulado en una reglamentación de la ley que sería el Código de Ética, ¿sí? En este caso, las especialidades que otorga el colegio, las que otorga el colegio, ahora les voy a mencionar la diferencia con las que otorga la universidad. Las que otorga el colegio son aquellas que atraviesan las pautas establecidas por el reglamento de especialidades. La universidad otorga títulos de especialista, que en general son titulaciones que hacen al desempeño profesional, a la capacitación en el mejor desempeño profesional, maestrías o doctorados que son más de tipo académica, y que en general, por lo menos en provincia de Buenos Aires, son tomadas como antecedente para luego otorgar la especialidad. Pero para que un psicólogo en la provincia de Buenos Aires legalmente se pueda presentar como especialista, esa especialidad debe ser otorgada por el colegio. Y que es uno de los reglamentos que ustedes tienen en la materia, ¿sí? Queda prohibido para los psicólogos participar honorarios. ¿Qué sería participar honorarios? ¿Alguien sabe? Queda prohibido participar honorarios. ¿Qué es esto? Bueno, no saben, por lo visto. Una compañera que estuvimos leyendo era el único punto, no el único, pero uno de los puntos que nos había hecho dudar, digamos, que queríamos consultar porque no teníamos idea. Pensamos en cómo compartir. Yo en Interesante. realidad Sí. me quedé pensando en el punto anterior referente a lo del colegio de psicólogos, porque en realidad cuando se da una situación, o sea, como la que usted está describiendo, cuesta un montón que el colegio tome cartas en el asunto. Hay que hacer una denuncia formal, hay que hacer un montón de biribiri. Biribiri, me encanta esa palabra. No, Matías, no es tan así, o sea, no debería ser tan así. Yo les voy a plantear lo que dice la ley. Luego, las cuestiones procedimentales o políticas, por ahí a veces no siempre van de la mano de lo que uno espera de sus instituciones. Pero lo cierto Yo el es año pasado me contacté con el colegio de psicólogos para denunciar una psicóloga egresada de nuestra casa que se publicaba en redes como, como psicóloga lo unificaba con tarot y no me acuerdo qué más. A partir de, supuestamente, teoría de Jung y arquetipos, lo mezclaba con tarot de Oslo, y entre las dos cosas hacía toda una cuestión de terapia y una exploración holística de la personalidad. Pero, y a mí me pasó, queriendo denunciar con el colegio, que primero costaba un montón contactarse con el colegio y luego que había un montón de pasos formales donde no se podía denunciar desde afuera, sino que medio que, no, bueno, pero a vos te atendió esa persona. No, te estoy diciendo que la estoy viendo que publica, se está promocionando.
En principio, Matías no te dio el mejor año para denunciar, ¿no? En plena pandemia entiendo que debe haber sido complicado, pero hoy van a ver otra de las reglamentaciones, que es justamente aquella que fija el procedimiento para realizar una denuncia. No es que vos llamás al colegio y planteas esto, tenés que hacer una presentación, ¿no? Y que te la tienen que tomar o no, depende de si está... si vos, porque vos lo viste en un diario, así decís, lo viste que se No, publicitaba. yo vi el perfil de Instagram del profesional como promocionándose y en diferentes publicaciones dando diferentes datos al respecto. Correcto, pero vos no tuviste ninguna vinculación con la persona. En ese caso, el colegio lo que debería o lo que puede hacer, debería es muy directivo. Yo digo, lo que puede hacer es tomarlo y hacer la denuncia de oficio, el propio colegio, que en general es aquello que se está evaluando a nivel nacional con esto que te digo de las prácticas intrusivas. Pero lo que implica el procedimiento de denuncia frente a un profesional que incumple es aquello que te afecta directamente, ¿no? Y que te sentís afectado directamente. Claramente, un miembro de la institución podría, un miembro matriculado, que no es tu caso, podría plantearlo porque uno de los objetivos de un colegio profesional es defender justamente los parámetros éticos y científicos de la profesión, o sea, al colectivo profesional. Pero es complicado, hay que presentar la denuncia, hay que presentar pruebas, tiene que ser tomado, eso lo veremos en el reglamento. Volviendo a lo que decía Brenda, era que habían pensado con una compañera, ¿qué se les ocurrió en esto de participar honorarios? Cuando dijeron, esto no sabemos qué es. ¿Qué pensaron ustedes que podía ser? No, cualquiera, pero como compartir los honorarios, tipo, no sé, entre varios, no sé, no tiene sentido, o sea, era una cosa disparatada sacada de la nada porque teníamos idea de decir, bueno, es esto, pero la verdad que era una duda que teníamos y no teníamos idea de dónde agarrarla, digamos. No, está muy bien, porque para eso estamos. No estaban tan errados. Participar honorarios es, suponte que alguien te deriva, suponte que alguien te deriva un paciente y pagarle a ese alguien que te deriva algo por esa derivación. Sería como una comisión, ¿sí? Por obtener ese trabajo. Esa podría ser una situación. O que sí, en general, cuando no estábamos regulados por ley, había situaciones donde algunos médicos o instituciones derivaban a los psicólogos y estos psicólogos pagaban una comisión por esto. Esto era como una práctica que en algunos sectores estaba como instituida, digámoslo así. Por eso se fue muy tajante al momento de legislar esta ley, que el profesional, en tanto autónomo, no tiene que participar honorarios con nadie. Es lo que en el vulgo se llama el ana-ana, no por mí, por supuesto, no. El vamos y vamos, es decir, vos me das trabajo, yo te doy una comisión por ese trabajo. Eso está absolutamente prohibido en la práctica de la psicología. Y lo último es prescribir, aplicar o administrar medicamentos o elementos químicos destinados a la investigación, diagnóstico o tratamiento de alteraciones de la personalidad. Esto claramente en toda esa tensión que se dio con el gremio médico, ¿sí? En esa lucha interprofesional del principio, fue una de las cuestiones que hubo que negociar para que esta ley fuera posible su sanción. Claramente, la práctica de la psicología implica la cura, sobre todo la psicología en el ámbito clínico, la cura a través de la palabra, y en este punto absolutamente está prohibido cualquier tipo de administración de drogas psicotrópicas, aquello que estaba prohibido en las 3 no, ¿se acuerdan? No a la psicoterapia, no a los psicotrópicos, y no al psicoanálisis, o sea, la única que quedó como prohibitiva para los psicólogos es esta.
Y siempre digo en este punto que aquellos que trabajen en instituciones o en el ámbito clínico, en el ámbito de la salud mental, no está mal que conozcan de psicofármacos. Y no está mal porque justamente hay efectos que provocan los psicofármacos que a veces tienen su, digamos, su implicancia en un tratamiento. Lo cual no implica que el psicólogo no prescribe medicamentos. Los orígenes de esta ley, estaba muy de moda las flores de Bach. Aún hoy existen en las farmacias o en esas farmacias naturalistas esto. Y hubo mucha discusión acerca de esto porque había muchos profesionales que indicaban flores de Bach en los tratamientos. Lo que hizo el colegio en aquel momento, estamos hablando de etapas fundacionales, donde luchamos mucho por esta ley y luego la teníamos y muy bien no sabíamos cómo se aplicaba o qué implicaba cada uno de estos artículos. En aquel momento recuerdo que el colegio de provincia lo que hizo fue analizar las flores de Bach y más allá de todo era una sustancia química y por lo tanto la comprendía esta reglamentación. O sea que la prescripción está absolutamente prohibida. Emplear el título de especialista, ya lo dije, y luego lo que crea esta ley es la institución que, como les decía, los va a alojar el resto de su carrera, que es el Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires. El colegio es una institución que es, como decía, esta ley es una ley de derecho público, por lo tanto su cumplimiento es obligatorio, y la institución que regula la matrícula y defiende o protege, digamos, al profesional, y lo debe proteger de los poderes públicos, pero también es la institución que media con los poderes públicos para lograr todo tipo de comunicación y mejora para la profesión. Es decir, cuando cuando se ha podido facturar por obras sociales y trabajar por obras sociales, esos convenios los fija el Colegio de Psicólogos de la provincia y beneficia a todos los matriculados sobre los cuales tiene jurisdicción. El Colegio de Provincia, entonces, es una institución que posee 15 distritos, ¿sí? Y que tiene su sede central, digámoslo así, en la ciudad de La Plata. La Plata es la capital de la provincia, por lo tanto, el Consejo Superior del Colegio de Psicólogos tiene su sede en La Plata. Esos 15 distritos tienen una extensión territorial bastante extensa, como lo es la provincia de Buenos Aires. Nosotros en Mar del Plata, o General Pueyrredón, mejor dicho, es el distrito 10 y tiene su cabecera aquí en Mar del Plata y su sede territorial alcanza hasta la ciudad de Dolores. O sea, si uno va por la ruta 2, hasta los profesionales de la ciudad de Dolores están matriculados en el distrito 10. Del interior de la provincia de Buenos Aires, yo diría que es el distrito con mayor cantidad de matriculados y tiene un sentido en que aquí hay una universidad pública y una privada y también que la jurisdicción territorial es bastante extensa. Ahora, todos los distritos que rodean, digamos, a Cava, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería lo que se llama el AMBA, el Gran Buenos Aires, son distritos muy, muy numerosos, de muchísimos matriculados, sobre todo lo que tiene que ver con Morón, San Isidro, Lomas de Zamora, todo lo que rodea a la capital. Esos son distritos muy populosos y allí se concentra la mayor matrícula. El Colegio de Psicólogos de Provincia, como decía, entonces es el órgano, el Consejo Superior del Consejo de Provincia, está constituido por los 15 presidentes de los 15 distritos en que está dividida la provincia como titulares, y sus vicepresidentes son los suplentes. Ellos se reúnen regularmente en La Plata y son los que fijan las políticas institucionales, son los que median con los poderes públicos, son los que promueven el progreso científico y técnico y el desarrollo de la profesión, administran el presupuesto.
¿Cuáles son los fondos del colegio? Los fondos que aportamos todos los matriculados. Es decir, ustedes cuando se reciban de esta universidad van a tener un título académico habilitante. En realidad, cuando hablamos de artículo 43 y validez del título, ustedes tienen un título que los habilita académica y profesionalmente. Pero la misma ley de educación superior establece que por más que ese título tenga validez, ello es sin perjuicio de las reglamentaciones de cada una de las provincias, por ser este un país federal. Entonces, como las leyes de ejercicio profesional son provinciales, un egresado de una universidad pública o privada, para ejercer en el distrito que elija ejercer o que resida, debe matricularse en el colegio que le corresponde. Yo les decía, ¿sí? Disculpe, ahora que está hablando de esta cuestión de, bueno, que para uno poder trabajar, ejercer en cada provincia, tiene que matricularse en el colegio correspondiente. No sé si esto ya se habló, pero me incorporé tarde a los teóricos. En el caso de la atención virtual, ahora bastante común con la pandemia, yo, por ejemplo, en mi caso, mi mutual me otorga, me ofrece atención virtual, pero los profesionales que están incluidos, digamos, son todos de la localidad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. En ese caso, ¿cómo, digamos, hay alguna cuestión o algún inconveniente que pueda surgir de eso? Hay una super cuestión que es el tema de la agenda de los colegios en este momento. Justamente con Hugo acabamos de escribir un artículo sobre terapias online, donde una de las cuestiones que aparece o que develó esta pandemia, no es que antes no había atención online, lo que pasa es que se Claro, acrecentó, ¿no? ¿Perdón? digo que se hizo más masivo. Se hizo masivo y no solo, y rompió los límites territoriales no solo del país, sino del mundo. Hay psicólogos que atienden a pacientes de otras partes del mundo, que antes por allí no es que no existía, pero no era algo que se divulgaba mucho, digamos, que se hacía, por ejemplo, en casos, era voz populi, en caso de pacientes que se iban a vivir al exterior o que por algún motivo se trasladaban, seguían su atención en estos medios virtuales. Este es el tema de la agenda por este borramiento de las fronteras. Lo que en unas recomendaciones que se construyeron un tanto rápidamente frente a la emergencia de la pandemia el año pasado, la Federación de Psicólogos de la República Argentina abordó este tema y una de las cuestiones que se recomendaban era que, suponte, vos tomás tratamiento con esos colegas de Rosario, suponte que te sientas afectada por ese tratamiento o por alguna cuestión de tipo ética, bueno, la denuncia la tendrías que hacer en Rosario con todas las complicaciones que esto implica. Con todo porque obviamente en general las denuncias se hacen presenciales, bueno, es todo una cuestión. Yo creo que una de las de los problemas post pandemia van a ser que el Estado tal como lo conocimos, como tantas otras cuestiones que conocimos hasta antes de la pandemia, se van a ver modificadas. E insisto, este es un tema de agenda, o sea, porque esto está pasando y porque muchos no están pudiendo dar respuesta a los colegios con esta estructura que por ahí tiene más que ver con los años 80 y 90 y la emergencia no solo de la pandemia, sino de la diversificación de las redes y de Internet, han hecho que la práctica vaya mutando y en esta mutación hay cuestiones reglamentarias que quedaron desfasadas, ¿sí? Pero es una de las cuestiones. ¿Sí? Volviendo al Colegio de Psicólogos de la provincia, bueno, todo lo que tenga que ver con una institución y su posibilidad de funcionar en la gestalt de lo que es la provincia, en fijar las políticas institucionales, todo esto se decide en La Plata. Pero la administración de cada uno de los distritos se hace en los distritos, por eso
En cada uno de los distritos va a existir un consejo de distrito, un consejo directivo, perdón, acá hay una pregunta de Melissa, supongo, ¿no? ¿Es posible que un profesional esté inscrito en más de un distrito porque ejerce en varias provincias? No es lo habitual, no. En general es en la provincia donde reside. Lo que sí ocurre, pero esto por las particularidades que tiene Cava, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene ley de ejercicio profesional casi de la misma época, del mismo año que la nuestra, pero no tiene un colegio profesional. O sea, Cava es uno de los distritos que hasta antes que el colegio lo superara el número, era uno de los distritos más grandes del país, pero que no tenía un órgano de contralor. O sea, el órgano que por ley le corresponde es el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud tiene muchas instancias de fiscalización, pero un colegio profesional lo que de alguna manera garantiza es la posibilidad del control de lo que se llama el poder de policía. El poder de policía es justamente la posibilidad de sancionar a aquel profesional que incumpla con las normativas que el Código de Ética, Código Deontológico establece. Pero en general el profesional ejerce la profesión en el distrito donde reside. Sin embargo, debería, si ejerciera en otro, no dentro de la provincia, obviamente, dentro de la provincia de Buenos Aires, con que esté en uno de los distritos es suficiente, pero si tuviera una denuncia en contra suya, esa denuncia se haría en el distrito donde está matriculado. Bueno, entonces acá teníamos el 10, es Ayacucho, Balcarce, el Partido de la Costa, Dolores, General Alvarado, General Guido, Lavalle, yo dije de Mar del Plata a Dolores, pero en realidad es de Miramar a Dolores. Lavalle, General Madariaga, General Porredón, Maipú, Mar Chiquita, Pinamar, Tordillo, Villa Gesell. O sea, todos los colegas que ejercen la profesión en estas ciudades costeras, todas tienen base en el distrito 10 del Colegio de Psicólogos. El distrito entonces lo que tiene es la posibilidad, el gobierno de la matrícula, asegurar el correcto y regular ejercicio de la profesión por los colegiados, el resguardo de la población, estimulando la armonía y solidaridad profesional. En general, lo que cuando hablamos de asegurar el correcto y regular ejercicio, el reaseguro es para la comunidad usuaria y destinataria final de los servicios profesionales. O sea, esa es la función. Además de velar por el fiel cumplimiento de las normas éticas, ¿sí? Y para esto el Estado nos otorga el poder de policía. Bueno, autoridades del colegio ya lo dije, está el consejo directivo, que es aquel que administra la matrícula. Dentro de los colegios, no todos son obligaciones, también hay posibilidades de desarrollo para los matriculados. Y lo que los psicólogos, muchos psicólogos hacen, y es una práctica que yo recomiendo, es acercarse para desarrollar aquellas áreas que sean de interés. Hay muchas comisiones que funcionan en el colegio profesional y que tienen que ver con comisión bueno, la de obras sociales es más específica, pero por allí comisión de discapacidad de adultos mayores. No, la verdad que no lo tengo presente ahora, pero en un momento había una diversidad de comisiones donde los colegas se acercaban, además de lo que es la escuela de capacitación, los cursos que se dictan, etcétera, etcétera, ¿sí? Nosotros tenemos una sede nueva que no conozco, que está cerca de la facultad, a la cual no concurrimos tampoco ahora, pero es una sede del distrito de General Porredón que aparentemente brindará mucho más confort a todos los matriculados y que además también permitirá la realización de cuestiones de tipo social que tanto bien hacen digamos, a que los matriculados se junten socialmente, y esto genera lazos que son importantes porque
Lo cierto es que la identidad profesional se forja justamente en el intercambio con los pares, ¿sí? Entre otras cuestiones. Es obligación del Consejo Directivo cumplir las funciones de la Asamblea. Son 3 órganos entonces, el Consejo Directivo, el órgano político, el Tribunal Disciplinario, ahora vamos a hablar de él, y la Asamblea. La Asamblea es el órgano máximo de gobierno de cualquier institución, o sea, a partir de la Asamblea, que en este caso hay 2 tipos de asamblea, una ordinaria, que es ante quien el Consejo Directivo brinda sus informes, su memoria y balance, ¿sí? Anualmente. Y me quedé pensando que era en abril. Y también la asamblea se constituye para la votación. Con la pandemia, la votación que hubo que realizar de recambio de autoridades fue postergada y bueno, como tantas otras cosas que produjo esta pandemia están en stand-by. ¿Por qué la asamblea es el órgano máximo? Porque está constituida por todos los matriculados. O sea, en general, esto es como, yo a veces lo fuerzo a lo que aquellos que viven en edificios sabrán lo que estoy diciendo, las asambleas de consorcio, o sea, allí es donde se deciden si aquel consejo directivo que oportunamente fue elegido está cumpliendo con sus obligaciones, si se lo aprueba o si no. En general no pasa, pero bueno, la asamblea está, entre otras cosas, para vigilar el desarrollo de el rumbo que va tomando el colegio profesional. Y finalmente los tribunales disciplinarios. Profe, sí. disculpe, tengo una duda yo. Cuando estaba leyendo no entendí quién participaba de la votación. ¿De quién? ¿De la asamblea estamos hablando? Sí, sí, sí. Todos los matriculados. La asamblea está compuesta por todos los matriculados, ¿sí? O sea, se convoca una vez al año y el Consejo Directivo brinda la memoria y balance de todo aquello que ha realizado en ese periodo. Y está compuesta por todos los matriculados. Es muy raro que todos los matriculados vayan. Nosotros tenemos cerca de 3.000 matriculados, pero bueno, hay un número mínimo, eso está establecido por ley, con el que se pueda funcionar como en todas las asambleas. Claro, porque había leído que era presencial y por eso me sonaba raro, pero está bien. Perfecto, sí, gracias. En esta extensión de mandatos, la verdad que no he visto ninguna convocatoria de asamblea, pero supongo que si eventualmente se hace, tendrá que ser virtual, ¿no? Por razones obvias. Claro. Pero bueno, esto ha trastocado todas las instituciones y el colegio no es la excepción. Los tribunales disciplinarios. Los tribunales disciplinarios y las asambleas están en todos los distritos, o sea, estos son órganos que funcionan en los distritos. En el superior, como les decía, están solo los presidentes y vicepresidentes en carácter de suplente. El Tribunal Disciplinario del Colegio de Psicólogos está compuesto por 5 miembros, titulares y suplentes. Para cada uno de estos órganos, que son todos, se accede a estos lugares por elección de los matriculados, ¿sí? Son cargos electivos. Pero para cada uno de estos órganos se requieren años en el ejercicio de la profesión, por supuesto más años para integrar el tribunal por cuestiones obvias, y menos por allí para estar en el consejo directivo. Pero yo diría que todo profesional sería importante que pasara por esa experiencia para poder compenetrarse con estas cuestiones que hacen a la identidad profesional, como les decía. El tribunal disciplinario entonces está compuesto por 5 miembros, titulares y suplentes, y el poder disciplinario implica esto que hablábamos hace un rato, la denuncia que frente a un incorrecto actuar de un profesional puede realizar cualquier persona, cualquier poder, cualquier institución, persona física o jurídica puede realizar una denuncia ante el Colegio de Psicólogos. Para ello hay un reglamento que ustedes verán hoy en el práctico y lo verán con casos puntuales, el reglamento sumarial.
Una denuncia ante el Colegio de Psicólogos la puede realizar, como decía, cualquier persona. Esto que planteaba este alumno hace un rato, no recuerdo tu nombre, pero lo planteabas hoy frente a esta denuncia que querías hacer, pero bueno, que no era un caso que te afectaba directamente. Probablemente por esto haya sido, no hayas tenido eco, pero en realidad la podrías haber hecho por escrito y en todo caso lo que fija el reglamento es que se te cita para que la ratifiques o la rectifiques. La denuncia es contra un matriculado del colegio. Por eso es importante esta cuestión. Puede darse el caso de que haya un psicólogo que no esté matriculado y en todo caso ese psicólogo va a estar en dos situaciones, que es no estar matriculado como la ley lo exige y además ejercer, con lo cual esto sí podría ser tomado por el colegio. No sé si se entiende. Pero bueno, se hace la denuncia frente al colegio, se ratifica o rectifica, se le comunica al denunciado, que por supuesto tiene que tener las garantías del debido proceso en todas las instancias que se sigan, y frente a eso es el órgano político, o sea, el consejo directivo, el que va a decidir si eso que fue una denuncia hasta ese momento transgrede o viola alguno de los artículos del Código de Ética o de la ley. En el caso de que haya mérito suficiente, que de esto se trata en lenguaje jurídico, eso que fue una denuncia se transforma en una causa disciplinaria. Y para que haya una causa disciplinaria, obviamente se debe encuadrar, y se debe encuadrar en alguno de los artículos del Código de Ética. A ver, pongamos un caso. Una persona denuncia a un psicólogo porque siente que divulgó cuestiones de su intimidad que estaban amparadas por el secreto profesional. Se hace la denuncia, se ratifica, se llama al psicólogo, el psicólogo hace el descargo, y sin embargo, quienes analiza que esa denuncia, que es el consejo directivo, observa que efectivamente hay mérito suficiente para que esa denuncia pase a ser una causa disciplinaria. Entonces, lo que debe hacer el consejo directivo es encuadrarla por violación o por transgresión del artículo tal del Código de Ética que establece el resguardo del secreto profesional. Ese es el encuadre. Y esto es importante porque esto pasa como en la justicia ordinaria, es decir, a la persona se la va a investigar por esa supuesta, hasta ese momento, transgresión a ese artículo, no a otras cuestiones. Si las hubiera, tendrían que haber sido denunciadas. Si no fueron denunciadas, si existen, deberán ser denunciadas. Es cierto lo que decía el compañero de ustedes. Hay instancias reglamentarias que hay que cumplir, pero esas instancias reglamentarias son un reaseguro para todos, para que la persona se pueda defender. Insisto, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero bueno, la función del colegio es justamente esta que le delega la ley, que es ser el poder de policía para poder investigar estas transgresiones. Siguiendo con Pero esto. ahí hay, perdón, ¿no? Pero me parece que quizás hay una diferencia entre cuando alguien hace una denuncia porque se sintió afectado personalmente, a cuando alguien le dice al colegio, che, mirá esto que está publicado, que lo podés ver por vos mismo para hacer la actuación, y no necesitas que yo te haga como persona en forma particular una denuncia. Lo tenés ahí, público. Claramente, Matías, tenés razón en lo que decís. Por eso te digo que una de las atribuciones del colegio es justamente en esa protección del ejercicio profesional intervenir, como se llama, de oficio. O sea, el colegio debería, ante el conocimiento de esto, o sea, de que esto está pasando, intervenir de oficio. Y ahí, bueno, está la cuestión de poder intervenir o no. Hugo, ¿querés decir algo? Te veo ahí moviéndote. No, te quería remarcar comentar que hay un par de preguntas en el chat. Ah, perdón. Eh, No, a ver,
Ah, no, me quedé con la de si estaba inscrito en el... No, no tengo, a ver, no las veo. Che. Sí, una dice, A ver, ¿existe la posibilidad de crear algo a nivel nacional? En el sentido de una regulación, ¿no? Está planteando. Y la segunda dice, ¿es posible que un profesional esté inscrito en más de un distrito? eso Porque acá dice, lo contesté hace en un varios rato. proyectos. La que no vi es la anterior, tenés razón, porque digo, estaba tirando para abajo y digo, no hay más, pero bueno, sí. No, no la vi, disculpen. Si existe la posibilidad de crear algo a nivel nacional, y es algo de lo que estamos pensando. Lo que ocurre es que la estructura federal de gobierno que tenemos hace que cada ley la sancione cada provincia. Y en realidad, como referente nacional, función del gremio de psicólogos o de la corporación, porque así se nos llama, de psicólogos, es la Federación de Psicólogos de la República Argentina, FEPRA. FEPRA es una entidad de segundo grado que está compuesta por todos los colegios y asociaciones de psicólogos. Creo que esto lo vieron en algún punto. Es decir, en Argentina existen tantas leyes de ejercicio profesional hoy como provincias. Lo que todavía no está no está firme, digamos, es que todas tengan colegios de ley como el que nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos. Es decir, hay 4 distritos, entre ellos Cava es uno, Formosa es otro, Corrientes y Tierra del Fuego son los 4, donde todavía no hay colegios de ley, por lo tanto, en esos distritos hay asociaciones de afiliación voluntaria, y como cualquier asociación de afiliación voluntaria, como podría ser un club o una institución sin fines de lucro o lo que sea, tienen potestad disciplinaria en este caso sobre sus miembros, no sobre el resto, que es el problema que tiene Cava. Cava tiene ese problema. Pero en esto de existe la posibilidad de crear algo a nivel nacional, se está hablando hace muchos años porque FEPRA, si bien nuclea a todas las instituciones de psicólogos del país, no tiene sus decisiones, digamos, no son vinculantes por esta cuestión de la autonomía que otorgan las leyes a cada uno de los distritos. No obstante, con consensos podría estar esta cuestión incluso, y esto se viene hablando hace mucho, en relación a los tribunales disciplinarios, justamente a los tribunales disciplinarios, porque existe esta cuestión, sobre todo esto se da entre el AMBA y Cava, pero entiendo que en otros distritos también puede darse, una persona es sancionada en un lugar y puede trasladarse, en el caso de Cava es lo más notorio, cruza la General Paz o alguno de los puentes y va al otro distrito y trabaja sin ningún tipo de limitación. En este punto hay toda una idea que quedó trunca por la pandemia, pero se estaba trabajando en esto, de que las comunicaciones de los tribunales sean comunicadas al resto de las provincias, al resto de los colegios, y que estas sanciones tuvieran conocimiento de todo el resto. No sé si se entiende. Pero yo creo que vamos en ese rumbo. Evidentemente, esta situación está creando estos distintos escenarios que es necesario poder pensar y poder regular. Entonces, hablábamos de una denuncia. Una vez que esa denuncia pasa a ser una causa disciplinaria, sigue otras instancias del reglamento, como es la instrucción sumarial, donde un par de sumariantes, que en algún momento el ser sumariante o el ser convocado para el colegio es una carga pública. Y en algún momento esto fue muy dificultoso, sobre todo en las etapas fundacionales, como fue también dificultoso formar parte de los tribunales disciplinarios, porque tal vez por una cuestión de formación profesional, en las primeras épocas se pensaba que había que comprender esto que pasaba con esa denuncia. Y la verdad es que puestos en este lugar de tener que controlar la ética profesional, la función, por ley, del tribunal es sancionar, ¿sí?
es determinar si un psicólogo incumplió con sus deberes. En ese punto está en los colegios poder desarrollar alguna tarea preventiva, cuestión que haga sensibilizar y poder transmitir los valores que defiende esa corporación profesional. Pero volviendo al tema de la denuncia, entonces sigue la instrucción sumarial y llega al tribunal. Y cuando llega al tribunal, el tribunal tiene plazos, todo esto tiene plazos, por supuesto que no me voy a meter con eso, porque siempre digo que estas cuestiones las deben conocer hoy como estudiantes, mañana como psicólogos, pero van a ir a la ley y a los reglamentos si algún día tienen una dificultad, que ojalá no tengan, pero que en el reglamento es lo que va a garantizar el debido proceso. Entonces, llegado al tribunal, el tribunal tiene su tiempo para dictaminar y las sanciones que se establecen por ley son 5, que las tienen en, a ver, artículo 47 es el poder de policía, el capítulo, a ver. Ah, no, estoy en el, me fui. El poder disciplinario es el capítulo 7 de la ley y las sanciones están en el artículo 47 de la ley. Por supuesto que las sanciones que aplique un tribunal van a tener que ver con el tipo de gravedad de la falta que se trate. Y la gravedad es algo subjetivo que tendrá que analizar cada uno de esos cuerpos en determinado momento. La sanción más, sanción yo digo que no sé si hay más leve, siempre lo digo esto, no sé si hay una sanción más leve o en el sentido que una sanción es una sanción, es el límite que pone un colegio profesional, un tribunal disciplinario en este caso, frente a algo que no fue correctamente desempeñado en el ejercicio profesional. Pero la primera sanción es una advertencia privada y por escrito, o sea, se advierte a ese profesional que eso que realizó no corresponde y por lo tanto esa advertencia quedará en su legajo. Por supuesto, todas las sanciones que un tribunal determine son sanciones que deben ser argumentadas, porque deben ser comprobadas y deben ser argumentadas. Y en muchos casos es muy difícil comprobar determinadas cuestiones. Por eso, a lo largo de los años y la cantidad de casos y la jurisprudencia que se fue estableciendo, tanto los instructores sumariales como los miembros del tribunal tienen mayores elementos para poder realizar diligencias, digamos, que permitan ver si los hechos denunciados efectivamente ocurrieron. Es muy difícil en lo que es la práctica privada, por ejemplo, donde la situación se da entre dos personas y en forma privada. Desempeñarla, esto también siempre lo digo, desempeñar la práctica privada no quita el carácter público del ejercicio profesional, o sea, en todo caso es un ámbito de aplicación, pero la responsabilidad es absolutamente la misma. Volviendo, la primera es advertencia privada y por escrito, la segunda es una amonestación por escrito que se comunicará a los colegios. O sea, es una advertencia en un grado mayor, es una amonestación casi con las mismas características que la anterior, pero será difundida al resto de los consejos directivos de los colegios de psicólogos. O sea, no se va a hacer pública en sentido estricto, pero sí a los órganos colegiales. El tercero, que es el más controversial, es una multa. Una multa, en realidad, esto siempre, está en todos, está en general en todas las leyes de ejercicio profesional, pero en realidad la multa sería como la manera pecuniaria de salvar una falta ética, en este caso, una transgresión al código o a la ley. Y con los años y con la experiencia del trabajo de los tribunales, lo que se llegó a la conclusión es que en general cuando se aplica una multa, se aplica otra sanción. En general es amonestación y multa.
Por esto, ¿no? Porque se entiende que la multa sola no sería lo suficientemente consistente para una sanción de este tipo. Ustedes ahí en la ley, digo, en el texto de la ley, verán 2 UP o 50 UP. ¿Saben lo que son las UP? Hola, ¿alguien sabe lo que es una UP? Es lo que comentaba Ahí, la compañera por chat de Ah, unidades psicológicas. Sí. Es una eso, unidad, dice- UP es unidad psicológica. Serían como puntos a desconocer. Una UP, vieron que el nomenclador médico para las prácticas médicas, y esto también está tomado de allí, es la unidad Galeno. Galeno fue un médico griego, ¿no? Por lo cual las unidades Galeno son las que estipulan los distintos tipos de prácticas ambulatorias o de internación, etcétera. Desde trasladado a la práctica de la psicología se determinó la unidad de valor, no solo de esto, sino también de otras cuestiones más administrativas que al final hice los deberes y busqué los datos, así que después se los paso. Pero la UP hoy por hoy está definida, esperen. Esto fue en diciembre. Ya quedó con el 29% de inflación, que ya estamos por el 50%, quedó desfasada, pero quedó en 112 UP. O sea, una unidad UP son 112 pesos, ¿sí? Entonces, se da la paradoja que una multa de 2 UP son 224 pesos. Por 224 pesos, por la módica suma de 224 pesos, un matriculado sancionado con este artículo, o sea, con este inciso C del artículo 47, con 224 pesos podría quedar exento. Por eso se entiende no es obligatorio, es a criterio del tribunal esto, pero en general en el distrito 10 lo que se venía haciendo era esto: si se sancionaba porque se consideraba que la falta ameritaba esa sanción, en general va acompañada con la amonestación. O sea, el mínimo son 224, el máximo son 50 UP. De todas maneras, es un valor pecuniario. Para esas 3 sanciones, que son las primeras 3, se exige, el tribunal está compuesto por 5 miembros, le dije, mayoría simple, o sea, con que 3 estén de acuerdo, se aplican esas 3. Ahora, las que vienen implican una gravedad mayor, que es la suspensión en el ejercicio profesional de 6 meses a 2 años, esa es la cuarta, y la quinta es la cancelación de la matrícula. De manera que para aplicar una sanción que impida el desempeño profesional y por lo tanto el medio de vida de ese profesional, se entiende que la falta tuvo que haber sido lo suficientemente grave. Y para esto se requiere unanimidad en el dictamen del tribunal. Y les pregunto, y la última, la cancelación, también presenta un tinte controversial, hasta acá, hasta donde sé, no se aplicó nunca, porque dice que transcurridos los 10 años de la cancelación de la matrícula, se concederá al sancionado la posibilidad de solicitar al colegio la rehabilitación profesional. Y esto siempre fue controversial, porque la pregunta es qué pasa con ese profesional que y más en la vertiginosidad de los cambios de estos momentos. Esto fue sancionado en el año 80 y tomado de otros modelos, o sea, estas leyes en general no son creación de los psicólogos, sino que está tomado de otros modelos de legislaciones profesionales. Pero ¿qué pasa con alguien que durante 10 años no ejerce la profesión y por ley puede pedir la rehabilitación? Y ahí está en los colegios, o estará en ese supuesto, en los colegios los requisitos que se le pedirán. Entonces les hago 2 preguntas. Esto es lo que dice la ley. ¿A ustedes les parece que además de estas sanciones previstas por ley, el tribunal pudiera absolver a alguien? Pregunto. ¿Podrá un tribunal disciplinario llegado a esta instancia absolver a alguien? Y llegando a esta instancia, yo creo que no, porque la gravedad de la falta implicaría, o sea,
llegó a esta instancia, lo cual pondría en duda si esa posibilidad sería viable. Digo, si llegamos a esa instancia, no vería por qué, y además con esa condición de los 10 años, sería un agravante muy grande para restituirlo. Perdón, vos estás hablando de la última. Sí, es cierto, lo que decís es sentido común puro, es cierto. Lo que digo es que, no obstante, llegada a la instancia de una denuncia en un tribunal, también el tribunal puede absolver, porque tiene Ajá. que tener, como es, la fundada convicción de que la falta existió. Puede haber casos, y de hecho los ha habido, donde los hechos no estuvieron del todo comprobados, por supuesto no tan graves, ¿no? Porque cuando uno habla de gravedad, habla de situaciones reñidas con los más claros principios éticos y que los tenemos, pero puede darse el caso de que un tribunal absuelva. Y también, obviamente, como todo aquel que es sancionado por un tribunal, y esto también quiero decirlo, un miembro de un tribunal de disciplina, un colegio profesional, en este caso de psicólogo, es un juez colegial, ¿sí? O sea, pero como todo tribunal, esa sanción que dictamine puede ser recurrida, no me sale la palabra. Se me fue. Puede ser apelada. En las etapas iniciales esto era más complicado porque había que hacerlo en La Plata, porque era la sede del colegio, etcétera, etcétera, pero luego de la reforma constitucional que estableció los fueros del 94, que estableció los fueros contenciosos administrativos, una persona que es sancionada en el distrito 10, por ejemplo, o en cualquier otro distrito, va al fuero contencioso administrativo de su distrito y allí puede apelar esa sentencia del tribunal que considera inadecuada. Bueno, esto es más o menos cómo se establece. Les decía esto de... Espera. Bueno, esto sería la organización, funciones de los órganos del colegio y el poder de policía. Luego están los derechos en el capítulo 10, los derechos y obligaciones de los colegiados. Y hay toda una serie, ¿no? Vamos a ver algunos porque los otros son de forma, diría, pero bueno. Ser delegado a su pedido y previa consideración en todos aquellos cargos en que sus intereses profesionales en razón del ejercicio profesional fueran lesionados. O sea, uno puede pedir que el colegio, un matriculado, lo proteja frente a situaciones donde se sienta lesionado. Proponer por escrito a autoridad del colegio las iniciativas que consideren necesarias para el mejor desenvolvimiento institucional. Por ejemplo, Matías era quien decías esto de la psicóloga que se anunciaba, etcétera, etcétera. Siendo matriculado, un matriculado podría pedir al colegio, que el colegio lo debería hacer de oficio, insisto, pero si no lo hace, pedir que lo haga frente a estas cuestiones de ejercicio irregular o ejercicio de la profesión o que viole normas de la propia profesión, ¿no? Son derechos de los colegiados, utilizar los servicios o dependencias para beneficio general, comunicar los cambios de domicilio, por eso hay cuestiones que tienen que ver con forma, ¿no? Acá está lo que decías vos, denunciar al Consejo Directivo los casos de su conocimiento que configuren ejercicio ilegal de la psicología. El tema es que uno lo puede denunciar, el tema es que el colegio lo tome y actúe en consecuencia, ¿no? Satisfacer con puntualidad las cuotas, cumplir con las normas legales del ejercicio de la profesión, concurrir a las sesiones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, cuando dije que hice los deberes es porque cuando ustedes se reciban, se matriculan. Cuando se matriculan, además de ya obtener ese título tan deseado y añorado y que tanto esfuerzo les llevó,
tienen que matricularse. Matricularse implica pagar una matrícula que dependerá, es anual, y dependerá de los años que tengan de ejercicio. Obviamente alguien que recién se inicia paga menos, alguien que tiene muchos años paga más. Esos son los fondos con los que se sostiene el colegio profesional. Además del colegio, en el año 94 se crea la Caja de Previsión Social, la Caja de Psicólogos, comúnmente conocida como la Caja de Psicólogos. Es una caja de previsión social, es la ley 12.320, esa la verán tal vez más detenidamente en los prácticos. Es una caja de previsión, decía, porque si bien en general nosotros, los más viejos, que delatamos edad, la asociamos al resguardo jubilatorio, que lo es, donde pagamos y contribuimos para después jubilarnos por la caja, y de acuerdo a la categoría, o sí, a la categoría, ¿no? A los aportes, es la retribución que tendremos. También contempla y protege a los profesionales en distintos avatares que pueda sufrir en el desempeño de su profesión, como algún tipo de algún lucro cesante por algún tipo de inhabilitación temporal que pudiera sufrir por un accidente, por una enfermedad invalidante, etcétera, etcétera. Por eso también la caja protege. En el caso de las mujeres por embarazo, en fin, toda una serie de beneficios de previsión social que hasta que se creó la caja los psicólogos no teníamos. Los psicólogos éramos monotributistas y no teníamos ningún tipo de protección en ese nivel, sobre todo aquellos que ejercieran la profesión de modo particular, o sea, de modo privado, digamos, sin ninguna instancia institucional. Decirles también que por más que un psicólogo ejerza en una institución, el código que debe acatar es el código del colegio profesional, es el código que por ley tenemos. Es decir, aún estando en relación de dependencia, nadie nos puede o puede hacer cumplir a un psicólogo algo que esté reñido con las normas éticas que los propios psicólogos establecemos. Eso es la autonomía. Es el instrumento. Profe, Sí, tengo dos dudas referente a usted lo que está diciendo. sí. Primero, no entiendo muy bien esta diferenciación entre ser monotributista y la caja de psicólogos, siendo que no es como, no sé, el colegio de abogados, que la caja te incluye además la obra social, ponele, y está todo englobado en lo mismo, sino que son como todas cosas aparte, porque el monotributo lo tenés que pagar igual, la caja lo tenés que pagar igual, y la obra social lo tenés que pagar igual, y todo por separado. Sí, lo que digo es que hasta que tuvimos la caja éramos monotributistas, ¿sí? Éramos independientes monotributistas. A partir de la caja profesional tenemos beneficios sociales, y en el caso de aquellos que solo ejerzan su práctica en forma liberal, también pueden pagar una mutual que la caja ofrece. No es obligatorio eso. ¿Se entiende? Sí, además están todas aquellas obligaciones fiscales que tenemos, o sea, pagar el monotributo, por el monotributo, como tenemos caja, no pagamos obra social allí, ¿sí? Porque eso lo cubre la caja de psicólogos, ¿se entiende? Además tenemos que pagar ingresos brutos, además tenemos que pagar todas las obligaciones fiscales y tributarias que nos competen por ley, ¿no? Sí. Disculpa, Ana, una aclaración para Matías. El monotributo tiene dos partes, ¿viste? Una parte, como decía Ana, que es un tributo fiscal, y una parte previsional. Nosotros, en nuestro caso, como psicólogos, pagamos solamente la parte de tributo fiscal, no la parte previsional, porque eso se aporta a la caja, ¿se entiende? Sí, entiendo. Ah, perfecto. Después, con el tema de la autonomía, a mí me genera la duda con esto de, por ejemplo, las obras sociales, en tanto son ellas las que determinan muchas veces la duración de las sesiones. Bueno, esos son convenios que establece el colegio. O sea, en realidad, en pro de... Esto se va a cortar en algún momento.
porque tiene 1 hora y media, pero bueno, contesto esto por si se corta. Los convenios con las obras sociales los establece el colegio y siempre trata de que sean los mejores convenios para los profesionales. De hecho, en muchos casos, y hasta hace no tanto, había obras sociales que exigían una derivación de un médico. Esto ahora en general no pasa, pero sí es cierto que hay convenios más beneficiosos y otros que no lo son tanto. Y esto tiene que ver también con una ley del mercado, si se quiere, no necesariamente. Yo sé que incluso, les digo más, la obra social que nosotros por la universidad tenemos, que es SUMA, también SUMA establece un mínimo de sesiones por año, pero las establece para el psicólogo, para el kinesiólogo, para el terapista, o sea, claramente no es lo mismo una práctica que otra. Pero también No, igual yo no me refiero a cantidad, sino con esto de que, por ejemplo, la obra social te dice, no, bueno, pero yo te reconozco la sesión que dura 20 minutos. Bueno, eso depende de que del convenio que se haga. En general, yo no he trabajado por obras sociales en el colegio, pero lo que me dicen los colegas es que en general eso se respeta. Ahora, el colegio también tiene, esto no lo dije y es importante, un sistema de atención comunitaria, el SAC, Servicio de Atención Comunitaria, de libre elección de los profesionales, con un mínimo establecido, o sea, con un arancel muy mínimo, y que eso sí dura media hora, ¿se entiende? Es decir, pero es un servicio de atención comunitaria. En general, las sesiones psicológicas están establecidas en 50 minutos. Y otra cosa que es importante es que hay un mínimo ético establecido por la propia corporación, en este caso por el colegio, que establece que nadie puede, ningún psicólogo puede cobrar por debajo de los 6 UP. O sea, que hoy por hoy, de acuerdo al valor de la UP, los 112 pesos, 672 pesos sería el arancel que está permitido, que está dispuesto por el colegio como mínimo ético, así se llama. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí, son 9:37. Acá los compañeros deberían ir a los prácticos. Ah, bien, perdón. No, que me demoré porque tuve que salir entre, bueno, esas cosas que pasan, delicias de la vida virtual. Bueno, gracias a todos y todas, nos vemos. ¿Sí? Chau, chau. Gracias, buen día.